Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén aquí presentes. No sé de qué parte del planeta están. Para mí es un gusto inaugurar un canal que se llama Mi Alma Pregunta, con una maravillosa entrevista a un doctor, un erudito, un aprendiz de sabio, don Mario Javier Sabán Cuño. Hola Mario, ¿cómo estás? Aquí que te veo muy bien, gracias por tu tiempo. Bueno, sé que tú eres una persona que ya está solicitado por muchas estudiosos de Cábala, entrevistadores a todo nivel, además ya estás saliendo al extranjero, así que me gustaría que nos dieras unas palabras para la apertura del canal. Gracias, gracias. La verdad, Gloria, un placer enorme. Ya la verdad que cuando nos vimos en Chile, vimos a tanta gente amiga, ¿no? Un país que está despertando tanto, ¿no? La gente en Chile muy estudiosa de temas de Kabbalah, así que les envío a través tuyo a todo el pueblo chileno que nos está oyendo, muchas bendiciones y mucha luz, ¿eh? Un pueblo muy inteligente y que sale adelante, muy, muy valiente. Así que primero que todo ese agradecimiento que siempre que he ido a Santiago y también cuando fui a Valparaíso, la gente la verdad me ha recibido con mucho cariño. En segundo término, bueno, tú sabes, ¿no? Yo me encuentro hace muchos años en todo el tema de la mística hebrea, de la Kabbalah, y para mí siempre es un placer este camino. Yo que me queda claro que yo he encontrado hace unos años el sentido de mi existencia, pero también me queda claro que mientras yo encontraba el sentido de mi existencia, justamente veía muchísima gente que no pudo encontrar el sentido de su existencia o que no puede. Entonces, claro, la cábala tiene varias aristas, la arista cosmogónica, ¿no? La arista de Dios, del universo, que es fascinante, que a mí realmente me fascina, que tiene que ver con la física, con la matemática, y también el área psicológica, ¿no? Lo que tiene que ver el alma. Así que me gusta mucho tu título de tu canal, que es El alma pregunta, ¿no? Yo creo que tendría tantos títulos posibles, ¿no? Porque el alma pregunta, el alma responde, el alma desespera, el alma hace tantas cosas. También podrías poner el alma desespera, el alma espera, tantas cosas suceden al alma. Entonces, bueno, lo que hacemos, o por lo menos lo que intento yo hacer seriamente, son dos cuestiones que para mí son fundamentales. La primera, un análisis riguroso, que lamentablemente a veces en la espiritualidad no existe. Y segundo, la difusión y la formación de nuevos maestros para que esos nuevos maestros puedan difundir la Kabbalah, ¿no? Lamentablemente, hasta ahora podemos decir que no hay escuelas de Kabbalah, no hay mucha gente que, de alguna forma, maestros de Kabbalah que difunden sus enseñanzas en la red a nivel presencial, pero no que formen a su vez nuevos maestros. Y creo que me parece algo fundamental, de que nadie es eterno aquí en el campo de la materia y que la formación de maestros es interesante, importante. Así que ya te digo, para mí hay dos áreas. Una es la seriedad de la investigación, la seriedad conceptual, la seriedad de los temas, y la segunda es la expansión de la luz, es decir, que esta sabiduría se pueda expandir. Bueno, de hecho yo creo que es un gran trabajo y también uno se encuentra con grandes escollos, Mario, porque el camino cuando ya hay una conexión con lo espiritual, a veces los tropiezos son también muy dolorosos espiritualmente, hay que tener mucha fuerza y yo reconozco y me gustó algo que tú en algún momento dijiste que somos soldados y yo realmente te felicito con el tremendo trabajo y la entrega de vida que haces tú porque estás haciendo un trabajo a nivel mundial y estás aunando muchas interrogantes de mucha gente, como tú dices, el alma desespera, el alma espera, el alma trata de conectar, no conectar, de repente uno va por un camino y se da cuenta que tropieza con la misma piedra. Entonces, es un trabajo cotidiano del día a día que no hay que creer que uno logró algo porque el día después aparece una cosa similar, paralela o análoga, pero uno comete un error, pero en otra área. Y al final es Sí, porque eso no Gloria. ha sido superado.
Como tú dices, a veces la gente no puede valorar o calibrar, calculo que lo valora, ¿no? Pero no puede llegar a calibrar el esfuerzo que hay detrás del equipo de la escuela, de las entrevistas que uno da permanentemente y mientras tanto tiene que prepararse para las clases y seguir estudiando. Entonces, mi vida es estudiar, escribir, dar entrevistas y realmente es esa vida dedicada y apasionada, ¿no? Porque esto te lo lleva la pasión, no hay dinero en el mundo que me pague. Es decir, yo muchas veces he dicho que a mí viene alguien y me paga no sé, cualquier cosa para cambiar de mi camino y jamás lo cambiaría. Jamás lo cambiaría porque ahí está mi alma, ¿no? Entonces hay cuestiones, yo diría, que no se negocian en la vida. Ahora bien, lo que pienso es que hay que en el mundo espiritual no engañar a nadie, no engañarse uno primero y no engañar luego a la gente de que es un trabajo duro. Es decir, la espiritualidad es un trabajo duro porque además, mientras uno está haciendo el cambio interior, que ya esto cuesta muchísimo, porque también tiene muchos autoengaños, también en el exterior hay veces que las condiciones no están dadas, sino que hay muchos inputs, muchos obstáculos del exterior. Y ahí está justamente cómo entrenarse, ¿no? Es decir, al mismo tiempo estás entrenando adentro, te estás entrenando afuera, eh, el entrenamiento de adentro y de afuera es el mismo, porque lo que te viene de afuera es porque de alguna manera te quiere hacer entrenar en tu interior, así que al final todo pertenece al entrenamiento interior. Pero bueno, decirlo teóricamente es muy fácil, estamos relajados, aquí tranquilos, pero cuando realmente está el obstáculo en la vida, ahí es donde se muestra la fortaleza del alma en saber cómo lidiar, cómo comprender, cómo también tener la humildad de cambiar la percepción, porque el problema, uno de los grandes problemas, Gloria, de los seres humanos es que no somos humildes, en el buen sentido de la palabra. Es decir, tenemos temor a la humildad porque creemos que va a debilitar nuestro carácter o que tenemos baja autoestima. No, no, los que tienen muy buena autoestima pueden ser humildes, porque justamente puedes ser humilde por tu buena autoestima. La persona que no tiene buena autoestima no puede ser humilde, tiene que mostrar una soberbia compensatoria de esa falta de autoestima. Entonces vemos a veces en el exterior mucha gente soberbia que se jacta, que se desvía. Bueno, al final, en el final de todos los finales siempre hay un aprendizaje. En el final de todos los finales siempre hay un aprendizaje y quien está buscando y aprendiendo en un nivel se vuelve un poco imbatible. Porque al final todo lo que te sucede lo puedes integrar. Yo digo que la cábala te vuelve, a ver, espero que se entienda en la reflexión, que no se tome de manera literal, te vuelve humildemente invencible. Te vuelve Mario, humildemente invencible. Mario, y yo creo que una de las cosas que uno tiene que aprender es lo que es el apego, que a veces uno sufre y se da cuenta que es apego y hay que analizar cuál es el vínculo que uno tiene con esa vivencia, con ese objeto, con esa relación, y de ahí ir trabajando el árbol de la vida. Y lo otro que creo que también tenemos que trabajar mucho en nosotros es no ser jueces, porque nosotros medimos de adentro hacia afuera con la regla que tenemos en nuestro mundo interior y no Mm. calza a nadie, entonces nadie va a hacer como uno quiere, entonces aprender a ser tolerante y ir aumentando, ir ampliando la vasija, en la medida que tú amplías la vasija, va entrando más gente a tu mundo y esa gente te va entregando luz, es una retroalimentación entre el micro y el macro. Sí, y totalmente lo que dices, absolutamente de acuerdo. Y además, fíjate, la doble categoría, ¿no? Porque somos jueces de los demás, pero además de nosotros mismos. Entonces, por eso digo que yo creo que ante ese juicio tan brutal con la gente, juicio que a veces termina justamente en baja autoestima, porque ante el juicio interior que tú te haces, entonces, claro, tiene que venir Gesed, tiene que venir la compasión. Y la compasión surge a partir de percibir que uno es imperfecto, que uno es limitado, que uno hace lo que puede en la vida, a veces no hace lo que quiere, hace lo que puede. Uno dice, hago lo que quiero, pero luego vienen los límites de la realidad y uno hace lo que puede. Pero en ese hacer lo que puede, hace todo lo que puede y pone todo, y no necesariamente las consecuencias van a ser exactamente igual a las que uno está esperando, seguramente a veces son inversas, pero a pesar de todo, cuando tú estás aprendiendo,
Y no hay resultados tangibles en la realidad, sí tiene que existir resultados en tu interior. Es decir, lo que está buscando la cábala es un cambio de percepción de tu interior, independientemente de los resultados tangibles. Porque tú hablabas del apego y estamos muy apegados a los resultados tangibles. Claro, las compañías piden resultados, los gobiernos piden resultados, todo el mundo pide resultados, se pagan sueldos por los resultados. Entonces, lamentablemente en el sistema económico estamos en una especie de carrera hacia los resultados que en cierto modo hacen que las personas a veces no lo puedan soportar, porque están en un camino de no retorno, están en un camino mecánico, un camino de inercia, un camino de no conciencia, porque de esto se trata. La palabra para mí, la llave maestra, como dice Cordovero, el gran cabalista del siglo XVI, la llave maestra es el dat, la conciencia. Cuando uno adquiere conciencia de lo que está pasando, puede tomar medidas sobre la conciencia. Si uno no es consciente de lo que pasa, lo que sucede sigue sucediendo y entonces todo termina mal. Entonces, para que no termine mal todo, para que uno... Entonces, no estamos hablando de conciencia moral, estamos hablando de comprender cómo operan las fuerzas dentro de esa realidad. Y por eso trabajamos mucho en la Kabbalah, como tú sabes bien, con el árbol de la vida, porque nos marca excelentes contextos para saber, porque al final cada dimensión es un contexto y cada dimensión nos tiene que situar y la conciencia nos tiene que situar en comprender en qué contexto nos estamos moviendo. Entonces, con herramientas como el árbol de la vida, con el entrenamiento frente al mal, por eso digo, la Cábala te hace humildemente invencible. ¿Invencible en qué sentido? No en que no te vas a morir, porque nos vamos a morir todos, sino invencible en el sentido de que, bueno, si todo es para aprender, entonces cualquier cosa, podríamos decir, es más que soportable, es bienvenida, porque si no se tiene que soportar. ¿Quién soporta la realidad? Quien ignora su funcionamiento. Quien ignora su funcionamiento lo tiene que soportar, porque tú soportas algo que no comprendes. Ahora, cuando comienza la comprensión de lo que está sucediendo, dices, ah, de esto se trata la vida, mira qué interesante. Yo diría, para llegar a algún tipo de terminología paradójica como tiene la Kabbalah, que la vida es un juego muy serio. No es un juego irresponsable y no es una seriedad que te saque el disfrute de juego. Es decir, si a veces hablamos de juego, parece que es irresponsable, por eso puse la palabra serio. Es un juego serio. Jugar para aprender, no para ganar, porque la gente juega la vida siempre para ganar y cuando pierde, entonces se siente muy mal. Por eso digo, es un juego y serio, y la seriedad está en que vinimos a aprender. No vinimos solamente a jugar por jugar, sino que vinimos a jugar para aprender. Entonces, cuando tú estás jugando para aprender, el juego es serio, tiene sus reglas. ¿Y qué hacemos en la Kabbalah? Estudiamos las reglas del juego. Entonces, cuando tú conoces las reglas del juego, haces todo lo que puedes dentro de estas reglas. Mario, el árbol de la vida, como tú dices, cuando una persona trabaja en sí mismo, pasa a ser muy dinámico, pero a la vez hay que tener mucha conciencia de que puede haber un desequilibrio. Entonces, ¿qué recomiendas tú para la persona que está entrando en el estudio, que hace un poquito de estudio cosmogónico, algo, por lo menos lo sitúa dentro del universo cosmogónico y sitúa un árbol de la vida? Y a veces no sabe ni siquiera cuándo termina el cosmogónico y empieza el árbol, ¿no? El arbolito. Claro. Entonces, ¿cómo podría enfocar una persona el que está recién empezando a estudiar el árbol de la vida? Porque la verdad que a mí me ha tocado estudiarlo varias veces porque siempre estoy retomando los estudios y también cuando voy enseñando y me doy cuenta que en la medida que voy enseñando trato de hacer clases personalizadas para entrar en el mundo de la persona y he encontrado que han sentido muchos cambios, han sentido mucha paz en momentos muy difíciles. Es muy gratificante para las personas que pueden guiar un poco, pero la persona que no tiene un guía cercano, ¿cómo podría enfocar? ¿Crees tú que realmente hay que ahondar muchísimo en el estudio? Porque si no, uno también anda dando palos de ciego. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay que indagar en el estudio, hay que... ¿Y por qué motivo? Claro, alguien puede decir, bueno, la cable es experiencia, tanto estudio te puede desviar. Sí, pero la falta de estudio también te puede desviar. Es decir, por supuesto que uno puede caer en el extremo del estudio, el extremo del intelectualismo,
pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de coordinar mejor la percepción y para eso se necesita estudiar. Aquellos que en el mundo espiritual atacan el estudio, creo que nos están llevando un camino de ignorancia muy peligroso. Justamente lo que hay que hacer es estudiar profundamente y no por eso dejar de vivir, al contrario, todo ese estudio está al servicio de coordinar mejor la experiencia de vida, no para huir de la vida. No es un estudio que huye de la vida, es un estudio que de alguna forma está estructurando el modo de vida y está estructurando la posibilidad de que sea flexible a nivel mental. La gente le cuesta horrores ser flexible. La gente le encanta las zonas de seguridad. Se apoltronan las zonas de seguridad. Entonces, no hay que crear una mente cuyo desarrollo, cuyo trabajo sea crear una zona de seguridad. Hay que crear una mente flexible que pueda salir de la zona de seguridad buscando la luz que le corresponde en el potencial. Y para eso hay que entrenar a la gente, no es tan simple. Por eso dije lo de juego serio, porque hay que entrenar a la gente a que comprenda cómo operan las leyes que parecen tan contradictorias en el universo como sistema de compensación de energía. Y el árbol de la vida es, yo te diría, para mí, bueno, que hace tantos años que lo estudio y lo aplico, una herramienta fundamental, y realmente te felicito con lo que tú haces, porque sinceramente que vuelvas a ahondar nuevamente sobre el árbol de la vida, te lleva a reflexiones diferentes cada vez que ahondas. Es decir, sucede algo misterioso con el árbol de la vida, que siempre estás extrayendo información de las relaciones entre las sefirot, no solamente entre información de cada dimensión en particular, sino y sobre todo en la dinámica de las dimensiones, cómo cada una va ocupando su lugar, ¿no? O cómo alguna por desequilibrio parece que abandonar al equipo de las 10 y es ahí donde está desequilibrada. Con lo cual, yo te diría que es un trabajo hermoso tener un mapa. ¿Por qué? Porque entonces sabes dónde operar, ¿no? Es decir, si tienes el mapa del árbol de la vida, como un cirujano del alma, puedes operar. Si no, imagínate, estarías como un médico abriendo el cuerpo de la persona y tratando de buscar, a ver, ¿le duele la rodilla o no le duele? No, no sé si me duele. Bueno, abramos la rodilla. Entonces, mira, no se puede trabajar así. Como tú dices, dar palos de ciego es muy peligroso, ¿no? Mejor tener un mapa. Y nosotros tenemos una gran ventaja en la cábala, lo tenemos al mapa. Entonces, si lo tenemos y si los sabios antiguos del pueblo de Israel nos dieron este mapa, ¿cómo no usar el mapa? ¿No? Es como... Y lo estamos usando. Y la verdad que los resultados de aquellos que usan el mapa son increíbles. Realmente son increíbles. No los resultados fijos, los resultados de proceso, ¿no? Los resultados en ese proceso de crecimiento. Mario, de tus libros, para el que no tiene un maestro que pueda guiarlo o un estudiante, un aprendiz de cábala, porque al final somos todos eternos estudiantes, el conocimiento, la verdad, es infinita, por lo tanto no hay vasija en este Así es. universo donde podamos colocar la sabiduría. ¿Qué libro de los tuyos recomiendas para una persona que no tiene a alguien que pueda estar continuamente preguntándole o estar presencial con? Yo creo que SOT 22, El secreto, es un buen libro para comenzar. Y luego La psicología del misticismo judío de Editorial Kairos, que se titula La Cábala y como subtítulo La psicología del misticismo judío, porque creo que uno toca todos los temas generales de la Cábala, SOT 22, y luego te vas hacia lo psicológico. Ahora, si alguien realmente está muy apasionada por lo cosmogónico, entonces se va a otras dos obras que tengo, que es el Masé Bereshit, el misterio de la creación, y el Masé Merkabah, el misterio del carro de fuego. Porque al final, cuando nació la Cábala, fíjate que estos eran los dos grandes temas. La Cábala tiene dos grandes temas. Si tú sabes esos temas, alguno pudiera decir que dominas por lo menos los fundamentos de la Cábala, que es el Masé Bereshit y el Masé Merkabah. Y la verdad que he tenido el privilegio de poder hacer dos libros de los dos temas, es decir, de los primeros temas de la Kabbalah, poder desarrollarlos hasta el final, sobre todo el libro de la Merkabah como un tema bastante sui generis, si se quiere, con ideas muy sui generis, pero ideas que van con la tradición al mismo tiempo. Porque el tema es que si uno, a partir de la tradición, sigue extrayendo información, salen las ideas más innovadoras de lo más tradicional. Por eso aparece una nueva paradoja en la Cábala, ¿no? La Cábala es una sabiduría muy tradicional porque se basa en siglos anteriores, muy antiguos,
pero es una tradición cuyo elemento clave es la innovación. Cada cabalista agrega algo que el anterior no lo conocía, agrega en el análisis. Entonces te das cuenta que por otra parte dices, uy, qué curioso. Por una parte tengo como un sentido de tranquilidad en mi vida y al mismo tiempo un sentido de búsqueda y de innovación de las ideas en otro nivel. Y así se va estructurando un sistema abierto, y digo abierto porque va camino al infinito, es decir, no es un sistema cerrado. Y eso es lo bonito. Lo que pasa es que la gente por miedo siempre escoge sistemas cerrados, la gran mayoría de las veces.